eventos de alto nivel que participamos junto a jefes de Estado y gobiernos de todo el mundo. Chile tiene una larga tradición, solo interrumpida durante los 17 años de dictadura, de aportar al debate multilateral. Somos un país del sur del mundo que ha sido y seguirá siendo un país que aporta al fortalecimiento de la comunidad global y que exige el respeto de las reglas que colectivamente nos hemos dado. Como mencioné ayer en el discurso ante Naciones Unidas, Chile hace 79 años participó en la fundación de este espacio, en 1945. Fue uno de los 51 países que participó en la fundación. Y hoy día, cuando somos 193 países los que son parte, Chile sigue siendo un activo miembro y animador de los debates que tiene el mundo. Como gobierno tenemos la convicción que ha sido una política de Estado en las últimas décadas, que es a través de la cooperación internacional que podemos enfrentar de manera efectiva los desafíos fundamentales para el desarrollo de nuestros pueblos, como es la seguridad, combatir la crisis climática y garantizar la paz. La Asamblea General de las Naciones Unidas y las conversaciones que se dan en los eventos paralelos y en las bilaterales son espacios propicios para trabajar en esta línea. También establecimos nuestra posición y recalcamos más bien nuestra posición, que ya viene de hace un tiempo por parte de Chile, de reformar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que debe ser capaz de reflejar la realidad del mundo en la actualidad, que ya no es el mismo de 1945. Las reglas del juego deben cambiar según cambie la época. La mejor manera de cuidar las instituciones es adaptándolas a los tiempos que vivimos. Como ustedes saben, Chile no es indiferente respecto de lo que sucede en el mundo, a la guerra en Ucrania, a la masacre en Gaza o a la crisis política en Venezuela. Sabemos, por experiencia propia, histórica de nuestro país, que la democracia es el único sistema capaz de mantener la paz y proteger la dignidad y libertades fundamentales de las personas. Y por eso planteamos nuevamente nuestra preocupación en los lugares donde se atenta contra ella y exigimos poner fin a las violaciones a los derechos humanos en todos los territorios donde estos se vulneran. Las Naciones Unidas son la instancia que tiene el deber de hacer todos los esfuerzos por poner fin a la transgresión del derecho internacional. Por eso hemos insistido en la necesidad de alcanzar una solución sostenible de dos estados en el conflicto entre Israel y Palestina, exigido el cese al fuego, que termine la masacre que se está realizando por parte del ejército israelí de Netanyahu en Gaza, que haya una liberación inmediata de los rehenes que tiene el grupo terrorista Hamás desde el 7 de octubre, y por sobre todo que se respete la posibilidad del pueblo palestino de constituir un Estado en forma. Y eso es una política de Estado que ha seguido Chile hace mucho tiempo. Recordemos que Palestina fue reconocida por Chile en el año 2011 por el gobierno del presidente Sebastián Piñera y se ha mantenido firme en esta posición, y esa es la política que ha seguido nuestro gobierno. Además, la democracia sabemos que enfrenta tremendos desafíos, diferentes a los que se vivieron en el pasado. Por eso nos juntamos y nos reunimos con los presidentes y jefes de gobierno de Brasil, de España, de Canadá, de Barbados, de Francia, de Cabo Verde, de Noruega, entre otros presidentes y presidentas de países democráticos y progresistas, para poder potenciar acciones conjuntas que impulsen democracias más robustas y que brinden tranquilidad, seguridad y cuidado a todas y todos. Estamos tomando posturas claras frente a los desafíos que tenemos en común: la crisis climática, las olas migratorias, el crimen transnacional y la amenaza a las democracias que significa la difusión de noticias falsas, fake news, y la polarización artificial. De hecho, está la posibilidad de que seamos sede de un nuevo encuentro de líderes progresistas durante el primer semestre de 2025, así nos lo pidió tanto Lula como Pedro Sánchez, los presidentes Lula y Pedro Sánchez, y nosotros encantados de poder recibir a diferentes líderes progresistas del mundo.
con el liderazgo de Chile para poder dar estos debates también e impregnar de estos debates, no solamente con los presidentes, sino también con intelectuales, con académicos, académicas, con sociedad civil, para fortalecer las democracias en el mundo. Como país tenemos claro que el desarrollo sostenible es también una prioridad. Por eso impulsamos en conjunto con el presidente de Palau, una pequeña nación en el mar del Pacífico, un encuentro para promover la pronta ratificación del acuerdo BBNJ por parte de la comunidad internacional y alcanzar lo antes posible las 60 ratificaciones necesarias para su entrada en vigor, del cual además estamos postulando para ser Secretaría General en la ciudad puerto principal de Chile, en Valparaíso. El BBNJ es el tratado de cuidado de alta mar, de aguas fuera de las áreas jurisdiccionales nacionales. Los océanos tienen que seguir siendo una fuente de bienestar económico al mismo tiempo que un objeto de conservación para las futuras generaciones. Por eso estamos convencidos que este acuerdo, este tratado que Chile ya ratificó, es también una oportunidad para acercar la gobernanza oceánica al sur global. Y por eso hemos puesto la ciudad de Valparaíso a disposición para albergar la secretaría de este importante tratado. La cooperación internacional es indispensable para mejorar la calidad de las chilenas y chilenos, dar solución a desafíos que trasciendan nuestras fronteras, como la seguridad, la paz, la crisis climática, la migración o la economía. En esa línea fue que sostuvimos reuniones bilaterales con el presidente de la Autoridad Palestina, el señor Abbas, con la líder de la Comunidad Europea, Ursula von der Leyen, recientemente reelecta en el Consejo Europeo. Conversamos con diferentes presidentes, con el presidente Higgins de Irlanda, con el líder del Consejo Europeo, Charles Michel, con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, entre otras diferentes reuniones que tuvimos durante estos días, y ahora estoy próximo a tener un diálogo con estudiantes en la Universidad de Columbia justamente sobre democracia y los desafíos que enfrentamos en esta época. Chile tiene mucho que aportar, como lo hemos demostrado permanentemente, no solamente durante nuestro gobierno, sino como Estado en los últimos años. Y seguiremos trabajando en todos los espacios posibles por mayor justicia, por el fortalecimiento de la democracia, la protección de los derechos humanos y tener más y mejor desarrollo para nuestro país y el mundo. Muchísimas gracias a todos y a todas, muchísimas gracias a la prensa por acompañarnos en esto, a nuestros ministros también, Javier Toro, Nicolás Cataldo, Alberto Van Claveren y Maisa Rojas, que estuvieron acompañándonos y también tuvieron una intensa agenda propia de sus carteras, a nuestro embajador en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, que cumple un tremendo rol, un rol que no es fácil en este lugar, pero que nos representa de la mejor manera, y por cierto a Paula Narváez, que es nuestra embajadora en la ONU, que ha realizado un tremendo trabajo y que además hace poco entregó la presidencia del ECOSOC, donde cumplió una destacada labor en la Organización de Naciones Unidas. Muchísimas gracias, quedo atento a ustedes. Presidente, muy buenos días. En su discurso el día de ayer ante Naciones Unidas, usted señaló que la salida a la crisis en Venezuela requiere el reconocimiento del triunfo de la oposición. Con esto usted confirma que el gobierno de Chile reconoce el triunfo de Edmundo González. Y otro punto de su discurso dice que una mujer debería liderar los cambios de la ONU tras la salida de Guterres. Según hemos podido reportear, el gobierno tantea el nombre de la expresidenta Bachelet. ¿Es ella la primera candidata del gobierno para ese puesto? Primero, sería de una irresponsabilidad y falta de respeto tremenda de mi parte anunciar candidaturas que no han sido conversadas con quien salude. Lo que pasa es que en el Pacto del Futuro, que se convino en Naciones Unidas justamente antes de la Asamblea General, uno de los acuerdos a los que se llegó por parte de todos quienes firmamos ese pacto, que son la mayoría de los países, la gran mayoría de los 193 países, es que es deseable que el próximo periodo el secretario general de la ONU sea una mujer, que sería por primera vez en la historia de los entonces 80 años de la ONU que lo podría dirigir una mujer. Y por criterio territorial le toca a América Latina. Hoy día está Antonio Guterres, que ha cumplido una destacada labor, él es de Portugal. Antes estuvo, si mal no recuerdo, Ban Ki-moon de Asia, y antes de Corea, y antes de eso Kofi Annan, por lo tanto, de África. Entonces,
tenemos la convicción de que es lo que corresponde. Nosotros no hemos levantado candidaturas, hay diferentes candidatas que pueden ser tremendamente unos liderazgos tremendamente importantes, pero no nos corresponde a nosotros adelantar candidaturas. Sobre lo segundo, hemos dicho lo obvio. En Venezuela se llevó adelante un fraude en las elecciones. Cuando se comete un fraude es porque no se quiere reconocer la derrota propia. Lo que nosotros no vamos a hacer es reconocer o dar un título que en la práctica no se tiene. Ya en Chile y en el mundo se aprendió que la experiencia que existió con esta suerte de figura de presidente encargado que se le dio a Juan Guaidó no tuvo ningún resultado positivo para Venezuela. Y lo que nosotros hemos instado e insistimos es una salida pacífica a la crisis. Pacífica a la crisis. Y por eso llamamos al gobierno a respetar la democracia, a validar los resultados reales que indican que hubo una derrota del régimen y, por cierto, también llamamos a Estados Unidos a levantar las sanciones unilaterales que ha impuesto contra el pueblo de Venezuela. Esto es importante y no es una cuestión de, algunos podrían considerarlo como una suerte de ánimo de empate, no es nuestro ánimo. Ustedes han visto que nosotros hemos tenido una posición muy clara respecto a este tema y en donde hemos dicho las cosas por su nombre. Lo que pasa es que la síntesis, la mezcla de crisis política que se vive con la dictadura en Venezuela y la crisis económica, producto del mal manejo, pero además de las sanciones, genera una situación en donde los principales golpeados son los más humildes, los trabajadores, y eso empuja a una migración de más de 7 millones de personas. Y tal como dije ayer en las asambleas de las Naciones Unidas, Chile no está en condiciones de acoger más migración. Y eso creo que es importante dar un mensaje claro a quienes eventualmente piensen en abandonar el país. Chile no está en condiciones de recibir más migrantes. Y por lo tanto esto es algo importante que nos hagamos cargo a nivel regional. Y por eso es tan relevante, además de por la dignidad y el respeto a los principios, la solución de la crisis tanto económica como política que existe en Venezuela. Pero, presidente, entonces lo que dice usted el día de ayer es que hay que reconocer el triunfo de la oposición sin decir el nombre. Y también preguntarle si Michelle Bachelet sería una buena candidata. No, imagínate la cuña que saldría, ya estamos los dos estimadas, curtidos en esto y creo que he sido claro en las posiciones que he planteado en la respuesta. Hola, presidente. Respecto al futuro del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, queríamos saber si en este caso se va a aplicar, en el caso del general Yáñez, el llamado criterio TOA, donde se establece que cualquier persona formalizada debe renunciar al cargo, y saber qué implicancias cree usted que puede tener sacar al general director en medio de una grave crisis de seguridad. Mire, con el general Yáñez hemos tenido una relación permanente que ha sido muy positiva, así lo ha dicho él mismo, pueden preguntárselo a él. Este gobierno ha apoyado de manera muy clara, y no solamente con palabras, sino con acciones y recursos, la labor de Carabineros, aumentando su infraestructura, mejorando no solamente su parque vehicular, sino también la propia seguridad de Carabineros, los elementos con los que cuentan para la seguridad personal. Estamos ingresando un proyecto que implica un aumento de remuneraciones importantes para Carabineros, y la principal preocupación de Carabineros y también del general Yáñez es el combate a la delincuencia. Y esa tiene que ser la única prioridad de la institución, así lo entiende también el general Yáñez. Por lo tanto, no hay cambios respecto a los criterios que ha establecido el gobierno y los que hemos conversado también con el mismo general Yáñez. En este caso, entonces, ¿qué implicancias tendría sacar al general Yáñez en medio de una crisis de seguridad? Carabineros tiene que tener continuidad. Carabineros tiene que tener continuidad, y hay un cuerpo de generales, y lo hemos conversado con el mismo general Yáñez, que no me cabe ninguna duda que comparte los mismos objetivos que ha liderado el general Yáñez durante los casi cuatro años que ha estado al mando de la institución. Yo en esto no me pierdo, lo que hay que hacer es fortalecer Carabineros, y en esa misma lógica vamos a trabajar tanto nosotros como el general Yáñez, y en las conversaciones que hemos tenido permanentemente con él. Claro, ahí en esas conversaciones que usted ha tenido con el general Yáñez, él todavía no ha presentado su renuncia, ¿se sabe de eso? Eso evidentemente no lo puedo anunciar por la prensa. Presidente, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días. Presidente, quería consultarle si le parece ético que la ex ministra del gobierno de Sebastián Piñera, Marcela Cubillos, haya recibido una remuneración cercana a los 17 millones de pesos desde la Universidad San Sebastián, que, como ella ha señalado, es una institución privada, pero que de todas formas obtiene fondos del Estado.
La Fiscalía abrió una investigación al respecto y además, considerando el rol que cumplió Andrés Chadwick en esa casa de estudios y lo que se ha sabido por el caso Hermosilla, le quería consultar si considera que él debería responder también a las acusaciones que circulan en su contra. Mire, en estos días, en particular cuando se aproximan las elecciones, van a haber muchos dimes y diretes. En estos casos es la candidata Cubillos la que tiene que responder ante la sociedad respecto de cuál ha sido su desempeño y qué es lo que se cree justo, si corresponde al mérito o no, y si tiene que ver con la realidad de la mayoría, de la gran mayoría, si no el 100% de los académicos y académicas en Chile. Eso le corresponde a ella. Yo como presidente de la República tengo que estar y estoy preocupado y ocupado de otras prioridades, de mejorar las listas de espera, que es un tremendo desafío muy difícil, de la presentación del presupuesto, que va a ser en los próximos días, del combate incesante e inclemente que tenemos que tener con la delincuencia, del cumplimiento del plan de emergencia habitacional, las 260.000 viviendas que comprometimos, de mejorar la distribución de la riqueza en Chile, en fin, son muchas las prioridades que tenemos y no me puedo andar refiriendo a cada una de las polémicas que surge desde la contingencia política. Sobre el ministro Chadwick, disculpe, presidente. Lo mismo, es él y es el sector, la derecha chilena la que tiene que responder respecto a estos hechos que se imputan. Yo como presidente de la República estoy preocupado de gobernar y no de las polémicas del día a día. Muchísimas gracias a todos y todas, un gusto estar con ustedes acá.